Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. México. No podemos acostumbrarnos a la violencia. ACN apoya a la Iglesia mexicana en su proyecto de paz. México se considera uno de los países más violentos y peligrosos del planeta. Según el más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano sobre Incidencia Criminal en México, durante el primer semestre de 2023 se registraron en el país 15.560 víctimas de homicidio intencional, de las cuales el 70% fueron asesinadas con armas de fuego. Este delito ha aumentado un 52% durante la administración del actual presidente mexicano. Por otra parte, la crisis de desapariciones en México es preocupante. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023, 43.119 personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas. La impunidad y la falta de justicia para las familias de las víctimas aumentan el dolor y la angustia en medio de la crisis. La violencia doméstica también ha alcanzado niveles sin precedentes. Durante el primer semestre de 2023 se registró una tasa semestral récord de violencia doméstica con 2 carpetas de investigación abiertas cada minuto. La Iglesia tampoco se libra de la violencia. En los últimos 2 años, 5 sacerdotes han sido asesinados. La reciente víctima, el padre Javier García Villafaña, fue asesinado en el estado de Michoacán cuando iba a celebrar misa. La víspera, el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, escapó por poco de un intento de asesinato en su catedral. Un mes después, 2 catequistas fueron asesinadas por hombres armados cuando se dirigían a una procesión eucarística en el estado de Oaxaca. Ante la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para combatir el crimen y proteger a la población, la Iglesia coordinó los trabajos en conjunto con la sociedad civil para realizar 1.000 conversatorios, 50 foros de paz nacionales y el análisis de 298 prácticas exitosas para lograr la paz. Las movilizaciones a nivel nacional, después de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, fueron el detonante para que la Iglesia tomara la iniciativa. Posterior a estos encuentros, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Religiosos de México, la Compañía de Jesús y la Comisión Episcopal de Laicos organizaron del 21 al 23 de septiembre un diálogo nacional por la paz, apoyado por la Fundación ACN. En total, 1.300 personas participaron diariamente en este proyecto y se escucharon las voces de empresarios, migrantes, indígenas, académicos, campesinos, madres de desaparecidos y público en general. En una entrevista con la Fundación ACN, Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, afirmó que la Iglesia Católica Mexicana ha jugado un papel protagónico en el diálogo nacional por la paz, para organizar diferentes grupos y propiciar el encuentro ecuménico con judíos, budistas, musulmanes, evangélicos y pentecostales, así como agentes policiales y miembros del gobierno que pueden influir para acabar con la violencia en México. Monseñor Ramón Castro, quien además es obispo de Cuernavaca, una diócesis que registra uno de los más altos niveles de violencia, considera que es posible la paz en México y que la Iglesia está contribuyendo a poner una base firme para lograrlo. Estamos trabajando desde el dolor de las víctimas. Queremos expresarles que no están solos, que en México hay suficiente energía, generosidad e inteligencia para transformar nuestra realidad y superar esta oscura etapa que ya nos ha hecho suficiente daño a todos, afirma el obispo Castro.
El diálogo nacional concluyó con la firma de un documento, el Acuerdo Ciudadano por la Paz en México, elaborado por especialistas, en el cual se llama a erradicar la indiferencia y la violencia, a promover acciones en todos los lugares, por ejemplo, con la creación de la Red Nacional de Paz, para impulsar la implementación de una Agenda Nacional de Paz en los diferentes sectores de la sociedad. No solo decimos basta ya, sino este es el momento de actuar, dice el acuerdo. El obispo Castro agradeció expresamente durante la entrevista el apoyo dado por la Fundación ACN para hacer posible el encuentro del diálogo nacional por la paz. No podemos perder la esperanza de ser artesanos de paz. No debemos dejarnos vencer por el mal. Somos más los que queremos el bien. Debemos hacer eco a lo que el Papa Francisco dijo en México: no acostumbrarnos a la violencia, porque se va perdiendo la sensibilidad al dolor, a toda la criminalidad, y eso es lo peor para el corazón humano, subrayó Monseñor Castro. Por su parte, Julieta Appendini, directora de ACN en México, afirmó que el apoyo al diálogo nacional por la paz ha sido una manera concreta de contribuir a la construcción de la paz en México y de unirse con fe y esperanza a la suma de voluntades y la generosidad de muchos. ACN seguirá ayudando a la Iglesia en México en los procesos de construcción de paz, afirmó Appendini. En este momento solo tenemos a Dios. La hermana Nabila pide paz y ayuda en Gaza, devastada por la guerra. Sor Nabila, religiosa del Santo Rosario que se encuentra en la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, con otros 700 cristianos, ha hecho un llamamiento por la paz y la ayuda humanitaria urgente en medio del conflicto en curso. En una reciente conversación telefónica con la Fundación Internacional ACN, la hermana Nabila expresó su profunda preocupación por el centenar de niños traumatizados que se alojan en el complejo parroquial y que no han conocido otra cosa que la guerra a lo largo de su vida. Solo queremos paz, paz. Hemos tenido 6 guerras en Gaza. Los niños solo conocen la guerra, lamentó. A pesar de las terribles circunstancias, la hermana Nabila sigue siendo resiliente. Mantenerse ocupada y ayudar a los demás es la mejor manera de hacer frente a la devastación, dice. La parroquia de la Sagrada Familia ha estado brindando ayuda y refugio a los cristianos heridos y desplazados afectados por la violencia de las últimas 2 semanas. La gran mayoría de ellos han perdido sus casas. La hermana Nabila, junto con otras 6 religiosas y un sacerdote católico, están trabajando incansablemente para apoyar a la comunidad durante estos tiempos difíciles. La situación en Gaza sigue siendo sumamente preocupante. La comunidad actualmente está sin luz y sin agua potable. Para beber usan agua del pozo, aunque temen que se seque en cualquier momento, y agua mineral que compran a 3 veces el precio original. Aunque la apertura de la frontera con Egipto ha traído un rayo de esperanza para la ayuda, la hermana Nabila y la comunidad cristiana no están seguros de si la ayuda tan necesaria llegará a la región norte. Según el Ministerio de Salud de Gaza, las recientes entregas de ayuda, unos 20 camiones al día, son una gota en el océano. Esto dista mucho de ser suficiente, ya que se necesitarían 500 camiones diarios para hacer frente al importante agotamiento de los suministros médicos esenciales. Las religiosas y sus ayudantes hacen todo lo que está a su alcance para asegurar que cada individuo reciba lo que necesita urgentemente. Pero los recursos son limitados y la situación empeora día a día, especialmente después de que los refugiados se reubicaron en la parroquia después de que el área de la iglesia greco-ortodoxa fuera alcanzada por una explosión que mató a 18 personas. Ahora hay casi 700 fieles, entre ellos 100 niños, 50 personas discapacitadas y algunos de los que resultaron heridos en el reciente atentado y que están recibiendo tratamiento médico. Trágicamente, entre las víctimas del bombardeo estaba una maestra de la escuela de la hermana Nabila, así como toda su familia y otros niños que iban a la catequesis de la parroquia. 2 veces al día se celebra la Santa Misa y la gente reza constantemente el rosario buscando la paz a través de la intercesión de la Virgen María y de Dios. En una declaración conjunta, los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén subrayaron su compromiso inquebrantable
de cumplir con nuestro deber sagrado y moral de ofrecer asistencia, apoyo y refugio a los civiles que acuden a nosotros en una necesidad tan desesperada. A pesar de las demandas militares de evacuar las instituciones caritativas y lugares de culto, las iglesias se niegan a ello, diciendo: no abandonaremos esta misión cristiana porque literalmente no hay otro lugar seguro al que estos inocentes puedan acudir. Asimismo, piden a la comunidad internacional que haga cumplir las protecciones en Gaza para los santuarios de refugio, como hospitales, escuelas y lugares de culto, e instan a un alto el fuego humanitario inmediato para garantizar la entrega segura de suministros esenciales a los civiles desplazados. Las palabras de la hermana Nabila se hacen eco de los sentimientos de la comunidad local, cuyo único anhelo es el fin del ciclo de violencia y sufrimiento después de más de casi 2 semanas encerrada en el complejo parroquial. Paz, paz, solo queremos paz. Hay tanta maldad, tanto sufrimiento. Es terrible. En este momento solo tenemos a Dios, dijo. Mauritania. Los católicos estamos ahí para todos. Un obispo informa sobre la labor de la pequeña minoría cristiana. Solo Dios sabe cuántos católicos hay en Mauritania, dice con una sonrisa el obispo Martin Happe, desde la capital de Nuakchot. Nacido en Alemania, pertenece a los misioneros de África, conocidos como Padres Blancos. En una conversación con la Fundación Pontificia Internacional ACN, repasa 50 años de compromiso con África, primero en Malí y luego, desde hace 28 años, como único obispo del estado de Mauritania, en África Occidental, cuyos 4,5 millones de habitantes son casi 100% musulmanes. Son automáticamente musulmanes, igual que en mi infancia uno era automáticamente cristiano en mi país de origen, dice el obispo. Los cristianos originarios de otros países pueden, según el prelado, vivir su fe libremente, a diferencia de otras partes de África, donde no son perseguidos por ello. Es cierto, admite que en Mauritania está legalmente prohibido convertirse del Islam al cristianismo, pero tampoco cabe hacerse falsas esperanzas. Aunque se eliminara esa prohibición, no se daría una gran ola de conversiones, explica el obispo. El número de cristianos católicos que acuden a misa o bautizan a sus hijos no es mayor que el de una parroquia de Europa Occidental, y los miembros de la comunidad de creyentes proceden de hasta 50 naciones. Mauritania, que tiene aproximadamente el doble de extensión que Alemania, está atendida apenas por unos 12 sacerdotes, 3 religiosos y unas 30 religiosas, explica el prelado. No obstante, a pesar de su pequeño número, la Iglesia Católica Mauritana tiene grandes aspiraciones. Como católicos, estamos ahí para todos los mauritanos. A través de nuestra forma de convivir y nuestras actividades, queremos mostrar que Dios ama a todos los hombres, comenta el obispo Happe. En Mauritania hay muchas oportunidades para ello. Así, muchos refugiados llegan al país desde los estados vecinos. Esto provoca tensiones sociales, sobre todo cuando los refugiados provienen de grupos étnicos opuestos. Un ejemplo de una pequeña historia de éxito, cuenta el obispo Happe, es que personas de distintos bandos de la guerra civil en Costa de Marfil se hayan unido en un coro de la iglesia. Yo los animé, hagan algo juntos, y ahora el coro lleva ya 10 años en pie. Un reto social importante es el crecimiento constante de las ciudades en Mauritania. Antes, la mayoría de los mauritanos vivían de la ganadería. Sin embargo, desde los años 70, los periodos de sequía no dejan de aumentar, lo que hace que cada vez más gente se traslade a las ciudades, donde muchos viven en la miseria y donde las madres ya no pueden cuidar de sus hijos. La iglesia se ha vuelto activa en este campo, lo que beneficia a toda la sociedad. Así, las religiosas han instalado pequeños puestos en las periferias de la ciudad, desde los que suministran productos lácteos y ofrecen formación sobre higiene a las madres. Otro gran ámbito en el que está presente la iglesia es en la atención a niños discapacitados, que a menudo son ocultados por sus familias
y por tanto desatendidos. El obispo Jape está orgulloso de que se haya podido construir un centro de acogida para niños discapacitados. Allí se producen pequeños milagros. Niños que eran incapaces de moverse vuelven a correr porque han recibido los cuidados adecuados, cuenta Monseñor Martín Jape. Para poder dar continuidad a esta misión en Mauritania, la diócesis depende de la generosidad de la Iglesia Universal, subraya el obispo. Las religiosas necesitan apoyo para poder hacer su trabajo. Necesitamos vehículos para llegar a la gente, porque nuestro país está poco poblado y sus habitantes viven muy dispersos. Además de la ayuda material, también es importante la oración. Valoro mucho a ACN porque sé que rezan mucho por nosotros. El obispo está muy agradecido con todos los benefactores. Es importante tener a ACN a nuestro lado porque sin su apoyo las cosas no funcionarían. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.